Sí, sí, iniciamos ya, no vamos a perder tiempo y vamos a ver el video que les digo. Dura 49, 30, no, sí, por lo menos una hora estaría acá mirando esto. Entonces, los que quieran pasarse acá, pues acá estará el chat. Entonces, nada, esto lo grabo en la plataforma verde, verde, ok. Lo grabo en la plataforma verde para que vengan todos los días. Bueno, no todos los días. Estaré algunos días, ahorita que es la Copa del Mundo, estaré haciendo stream. Yo estoy avisando los horarios, entonces para eso me tienen que seguir también en Twitter. Entonces, síganme en Twitter. Y en mi servidor de Discord también estaré activo. Entonces, para que se pasen por ahí y ya. Entonces, termino con el spam. Vamos a iniciar con el lindo video de el amigo Quiquemillos, que esperen un momento antes de iniciar con la reacción. Acá está el canal de Quiquemillos. Canal dedicado a subir contenido acerca de millonarios. Busca repasar campañas como contenido original. Si eres hincha de Millos, este es mi canal. Entonces, como yo soy hincha de Millos, este es mi canal. Por favor, suscríbanse y activen la campanita porque el parcero sube videos de calidad. Si quieren que hable sobre mi amor por Millonarios, cómo inició y todo eso, me lo avisan. Me dicen en Twitter o en los comentarios de este video. ¿Ok? Entonces, creo que ya no hay mucho más que decir. Entonces, vamos a estar de Millonarios y de las Villa, mis condolencias. Uf, no, ¿cómo que mis condolencias? ¿No? Mis condolencias a un equipo del cual es campeón de Europa. Descarado. Lo que le iba a decir lo que no ha hecho el Barça en 11 años. No es mentira, es verdad, no lo ha hecho en 11 años. Ni modo. No, pero mentiras, la buena para el Barça. Entonces ya, vamos a iniciar con este video. Los que se quieren quedar a ver y conocer de pronto un poco sobre cómo es este equipo, si se maneja en su tema de contratación, eh, dense cuenta. Que porque me quejo mucho a veces en redes cuando no juega la Aston Villa, porque me quejo mucho sobre estos ineptos incapaces. Uno de los rubros más cuestionados durante la paupérrima gestión de Amber Capital en Millonarios, y con justa razón, ha sido el de las contrataciones. Yo mismo he señalado en múltiples vídeos el modelo austero, conservador y extremadamente limitado que el grupo inversor ha utilizado para reforzar la plantilla embajadora, una política que le ha costado al club años de estancamiento deportivo, y que explica en buena parte los fracasos acumulados durante más de una década. Aunque es evidente que a ojo de buen cubero casi la totalidad de incorporaciones han sido pésimas, en este vídeo vamos a analizar en profundidad y a categorizar los jugadores que han llegado desde el torneo finalización 2014, semestre en el que asume Camacho como presidente. Me da miedo lo que no puedes narrarlo tú. Bueno, esto tampoco es algo para asustarse. Ah, más bien asústate con los troncos que van a salir en este video, porque estoy seguro que va a aparecer pero un huevo y medio van a salir de troncos acá en este video. Y Amber Capital se convirtió en el accionista mayoritario del cuadro albiazul. Entrando en materia con la forma que usaré para clasificar a las contrataciones y los criterios para evaluarlas, el formato será similar a una tier list con 7 categorías de jugadores, e iremos desde lo peor de lo peor hasta los contados casos en los que arribaron verdaderos refuerzos. Ok, ok, ok. Va a ser una tier list, ¿sí? Donde van a haber 7 escaños. No sé cómo, de hecho creo que acá abajo, pues acá están inchequeables. Bueno, vamos a spoilear un poco. Inchequeables, horribles, decepciones, intermedia, rendidores, buenos, verdaderos refuerzos. Creo que me spoileé a varios jugadores. Pero bueno, no importa. Vamos a reaccionarlos ahora sí. Entonces, va a ser un formato tier list. No sé si vaya a estar la tier list como tal. No se tendrán en cuenta. Ojalá hacer la tier list y publicarla en Twitter y que cada uno haga su top. A ver qué. Espero. Será un trabajo, pero canso. Los canteranos promovidos ni que regresen de cesiones, y si el jugador. ¿Qué? No se tendrán en cuenta los canteranos promovidos ni que regresen de cesiones, y si el jugador tuvo más de un paso por el equipo, se le tendrá en cuenta su rendimiento global durante todos los ciclos en los que estuvo. Por otro lado, los factores que influyen en las calificaciones de la contratación es la calidad de la operación, obviamente el rendimiento en la cancha, y la expectativa que se formó alrededor del futbolista. Conforme avance el vídeo, se irá entendiendo más la intención y el formato empleado, así que sin nada más para agregar, comencemos.
La primera categoría es para aquellos jugadores que, ya sea por motivos de fuerza mayor, decisiones técnicas, o lesiones prolongadas, La foto es del año 2016. Acá, por ejemplo, reconozco este de acá es Estrada, Jonathan Estrada. Este es Viconis, este Rangel, este Roballo, Maca, Maxi Núñez. Este creo que es el Kim Blanco. Este, este, este yo no sé qué es. Lewis Ochoa. No, no, creo que Lewis ya no estaba. Mano, ¿cuánto paga por el corte? 28. no contaron con los suficientes minutos como para emitir un juicio de valor o brindar una calificación concreta. El jugador que inaugura esta sección es el ignoto Sebastián Pinto, un delantero chileno procedente del fútbol turco que arribó en el primer semestre de Enrique Camacho al mando de la institución. Duró más tiempo negociando su llegada al embajador que vistiendo la camiseta albiazul, pues solo disputó unos escasos 120 minutos distribuidos en 4 partidos, donde anotó un solitario tanto contra Alianza Petrolera y su presencia en Bogotá fue tan solo testimonial. Pero hablando de presencia, gustó a Lunar y fue contratado para el torneo Apertura. Sin embargo, no pudo ser inscrito y terminó saliendo en noviembre sin disputar ni un solo minuto con Millonarios. Gilmar Angulo. El mediocampista oriundo de Turbo fue oficializado en enero de 2016, y lastimosamente no pudo jugar ni un partido con el cuadro albiazul debido a que sufrió un accidente cerebrovascular poco antes del inicio del campeonato, y que a la postre lo marginó del fútbol profesional. Ok, yo acá tengo que contar una cosa. Y es que yo tenía un efecto Mandela con este caso, porque yo tenía presente de que un jugador en Millonarios le había sufrido una ACV, pero yo pensé que era Julián Mejía. Seguramente más adelante salga en el top, pero yo pensé que era Julián Mejía, no Gilmar Angulo. Gracias al video me di cuenta que era Gilmar Angulo, entonces, bueno, por eso se le acabó la carrera prácticamente. Para agregar, el jugador no fue renovado pese a que no estaba del todo recuperado, y se ha descargado fuertemente en contra de la directiva albiazul. Probablemente, muchos ya habrán olvidado que el primo de Roberto Ovelar se puso la camiseta azul 2 años antes que el Búfalo, y no los culpo, pues el ariete paraguayo solo estuvo 3 meses en la capital de Colombia. La presencia de Cristian Ovelar fue espectral, jugando 6 partidos y marcando un solo gol anotado desde el punto blanco de penal, e incluso en la presentación oficial del equipo para esa temporada, Casale lo confundió con su primo, Carlos Valencia. Este jugador llegó cedido del Medellín, pero solo logró disputar 3 encuentros por Copa Colombia y sería expulsado en cotejo ante el Bogotá Fútbol Club. Se han pasado un tronco peor que el otro. Yo de este no me acuerdo un carajo. No me acuerdo nada. De verdad, no me acuerdo nada. Si tuviera una moneda por cada defensor de apellido Valencia que llegó a Millonarios en la Nada. ventana de transferencias del 2016, disputó menos de 5 partidos y fue expulsado. Tendría 2, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya sucedido 2 veces. Y sí, David Valencia defendió la casaca azul en 4 oportunidades y recibió una tarjeta roja ante Deportes Tolima. Después de eso, se lesionó el ligamento. Molly, ¿por qué le la a mi bebé? Molly, Molly. Molly. Calmada. Cruzado y no volvió a salir a la cancha como jugador embajador. Alexis Inestroza. Centrocampista procedente de Jaguares de Córdoba que raspó 10 No partidos me acuerdo de oficiales, este pero que tipo. no realizó ningún aporte significativo y fácilmente pudo haber quedado situado en otra categoría que veremos más adelante. Sebastián Ayala. Este volante fue cedido con vistas al finalización 2017, pero tuvo una grave lesión en los meniscos que lo sacó prácticamente de forma definitiva del terreno de juego tras 5 partidos. Robinson Aponza. De este me acuerdo. De este primero me acuerdo que llegó a Junior. Y le fue mal en Junior. Creo que llegaba con Bernardo Cuesta en 2017. Y a este lo cedieron. Creo. Otro que integró la nómina que conquistó la 15ª estrella, pero que no aportó más que una asistencia en un partido contra el Deportivo Pasto en los 170 minutos que pisó el verde césped como jugador de Millonarios antes de emigrar al balompié peruano. José Luis Moreno.
Uno de los inchequeables centrales de la era Pinto, que arrancó como titular en el finalización del 2019 e incluso anotó en su debut en la derrota contra Envigado. Sin embargo, su nivel fue muy bajo y terminó perdiendo protagonismo hasta que se le venció el contrato en plena pandemia, tras 6 intrascendentes cotejos en los que no hay demasiado para destacar. Luciano Ospina. Uno de los protagonistas del efecto mariposa sobre Millonarios más increíbles en los tiempos recientes, te dejo un video hablando. Gracias, Luciano. Para los que no saben, el efecto mariposa, si quieren lo vemos en otro video, pero rápido, rápido, así por encima, lo de Luciano Ospina fue que gracias a él debutó Andrés Ginás. Pero pues no fue inmediato, porque es que yo me acuerdo que él sufrió una lesión en Perú en un partido de preparación frente a Alianza Lima. Él se rompe la rodilla, se rompe los ligamentos, mejor dicho, y dura todo el año afuera. No juega en todo el año. Él no juega en todo el año. Y los centrales, me acuerdo que antes de pandemia era Juan Pablo Vargas y Matías de los Santos. Entonces, como eran Juan Pablo Vargas y Matías de los Santos, la pareja central, no había espacio en ese momento para Ginás. Ya para después de pandemia, empieza a jugar un poco más Breiner Paz, si no estoy mal. Creo que no estoy mal, creo. Falta chequear los partidos. Pero me acuerdo del debut de Ginás. Ginás debuta en un partido en Cali frente al América. Él debuta como en la fecha, eso ya era finalizando el torneo con la fecha 16, 17, no me acuerdo, en una de esas últimas fechas de torneo, donde Millonarios estaba jugando la vida por clasificar, porque había hecho un torneo pésimo al inicio de semestre, entonces se estaba jugando las últimas cartas para entrar, tenía una buena racha, venía ganando varios partidos seguidos, y la visita en Cali era jodida, ante a la postre el futuro bicampeón, que fue el América. Y Ginás jugó ese partido y jugó de forma perfecta. El partido Ginás lo jugó de forma espectacular, y de ahí se afianzó y fue Del tema para que lo el revises titular después de mirar este vídeo. en adelante. Retomando con el tema de hoy, este central llegó procedente de Alianza Petrolera en 2020, y sufrió una grave lesión en un amistoso de pretemporada. En el amistoso que les digo, contra Alianza Lima, es contra Alianza Lima en Perú. Terminó saliendo del club sin jugar ni un solo encuentro oficial. Juan David Torres. El jugador barranquillero llegó a petición de Alberto Gamero procedente de las inferiores de Corinthians en 2022, debutó como jugador profesional al año siguiente y acumuló unos escasos 200 minutos distribuidos en 8 cotejos. El niño maravilla no contó con demasiadas oportunidades en Bogotá y emigró a la segunda división del soccer estadounidense. Giovanni Welch. Dios santo. Para la gente que me sigue en Twitter desde que llegó, ¿no? No, no, sí, como desde que llegó. Él llega a mitad de 2024. Y yo dije, este tipo es. Dije, este tipo va a romper la dictadura de Vega. Este tipo es de pierna fuerte. Y digo, este tipo va a romper la de Millonarios. Se rompió la tibia y el peroné al tercer partido. El volante panameño aterrizó en la capital del país con ciertas expectativas después de un rendimiento más que decente en la Copa América, y sobre el papel debía perfilarse como el nuevo dueño del medio campo embajador. Sin embargo, el canalero solo apareció en la fotografía de la plantilla titular en 3 ocasiones, puesto que se fracturó el peroné en Villavicencio en el mar. Ahorita creo que está en Bolivia, en The Strongest está. Eh, por él aprendí que nunca hay que defender a un jugador. Por más ídolo que se tenga, o por más referente que se tenga, o por más prometedor que se vea su paso por acá en cualquier equipo, nunca confíen en ningún jugador, porque puede llevarle decepciones grandes. Y yo con el panameño lo aprendí. Una pena, yo quería que rindiera acá, pero las cosas no son para uno, entonces lo que no es para uno, pues no es para uno y ya. Del Aprendió. partido contra Patriotas, y regresó a su país natal después de que acabó la temporada.
Pasamos a los jugadores que de plano tuvieron un rendimiento horrible, pero que desde el principio era evidente que las cosas iban a salir mal al contratarlos. Y como no podía ser de otra forma, Sierra Mosquera inauguró El peor jugador que he visto con esa camiseta puesta. El peor. Y mira que acá han pasado perros, pero llamarlos perros es una ofensa a los perros. Pero este es una, uy, Dios santo, este es una cosa, pero no tenía regate, no tenía velocidad, no tenía cerebro, no tenía control de balón, no tenía pase, no tenía remate, no tenía nada, nada. Es el extremo más inútil, no, el jugador más inútil que he visto con la camiseta de Millonarios. Y he visto a un montón he visto con esta camiseta puesta. Solo decir que el representante dijo alguna vez que él fue el mejor extremo del fútbol argentino en 2023. esta categoría. A mi parecer, la peor de las incorporaciones durante la gestión de Serpa y Camacho, el resumen perfecto de lo que fue el trabajo del Gato Pérez como director deportivo. Llegó gracias a que vendió humo en redes sociales y la directiva se lo arrebató a Nacional para traerlo desde Atlanta cedido por un año. Desgraciado, Fueron horrible. 17 partidos de martirio donde no solo se fue en blanco en goles y asistencias, sino que ni siquiera le recuerdo un regate o desborde en infinitos intentos fallidos. Desde su debut se le notaron deficiencias técnicas, y fue la epítome de un semestre opaco, deprimente e insulso. De no ser por el gran favor que nos hicieron los vecinos incorporándolo en sus filas, todavía Tenemos que, sí, Santa Fe pagó $400.000 por el 100% de la ficha de Shira Mosquera a inicios de este año. estuviéramos padeciendo sus actitudes fuera del El fútbol es muy bueno con algunas personas. Por ejemplo, con este petardo fue muy bueno. Muy bueno. campo y su insípido juego. Uno de los peores jugadores que ha vestido esta camiseta en sus 80 años de historia. Otro esperpento traído por el inepto del Gato Pérez fue Guillermo de Amores, que se Seguramente el peor arquero extranjero que vi en mi vida. Y eso que he visto varios, contando Millonarios de Aston Villa. Es el peor extranjero que he visto en mi vida con la camiseta de alguno de los dos equipos. De lo peor que he visto. une a su compatriota Juan Ovelar como uno de los peores guardametas embajadores de los tiempos recientes. Para empezar, en un momento de gran urgencia para el arco albiazul, fue contratado arrastrando una lesión. Aunque la verdad, es preferible que Recordemos que Guillermo de Amores llega a reemplazar a, pongan atención, Álvaro David Montero Perales. De verdad, no sé por qué el Gato Pérez sigue cobrando un sueldo de millonarios. En serio que no, no, no lo sé, no lo sé. no hubiera debutado nunca. No despega un pie del suelo, Boyacá Chico lo tiene de nieto, y ha recibido 20 goles en 11 partidos. De puro milagro ha obtenido 2 vallas Chico le ha invictas, hecho porque cuántos promedia una goles. anotación recibida por cada 2 disparos a puerta que le hacen. Perdió el puesto con un viejo de casi 40 años y sigue cobrando en dólares porque se rehúsa a salir a otro club de menor calibre o a rescindir su contrato. Ricardo Márquez. ¿Qué puedo decir del caballo que no se haya dicho ya? Su paso por el embajador fue doloroso de ver y vivir, erraba debajo del arco y demostraba limitaciones muy grandes con el balón en los pies. Tuvo un inicio más o menos decente, pero cuando sufrió una grave lesión regresó a las canchas como un jugador completamente distinto, uno que parecía nunca haber jugado antes. Entre contadas titularidades y minutos sueltos entrando de cambio, registró 59 partidos como embajador y únicamente pudo anotar 7 veces. De hecho, varios de sus tantos fueron en la intrascendente liguilla de eliminados, y otro fue haciendo su efusiva celebración en cuadrangulares, cuando Millonarios estaba totalmente eliminado que se volvió un meme, que hasta el sol de hoy se sigue usando. Cristian Bonilla. Por la cantidad de encuentros disputados, debería ir en la categoría anterior, pero supongo que tiene su mérito necesitar únicamente 90 minutos para pasar a la posteridad como uno de los peores, entre comillas, refuerzos en el corto periodo.
Es más, ni siquiera 90 minutos, fue una jugada puntual en la que termina regalando un gol en un clásico capitalino, que a la postre fue decisivo para que el cuadro dirigido por Alberto Gamero se quedara afuera de los playoffs. ¿Qué época tétrica fue aquella para la portería albiazul? Hombre, lo pasó rápido. Pensé que iba a hacer énfasis en la jugada. Minuto 94. Me acuerdo de esa jugada. Un centro de costado donde el arquerito sale pésimo, mal. Deja el balón pagando y gol. Millonarios estaba ganando ese clásico. Y ganaba un clásico después de mucho tiempo. No, de hecho, creo que ese dato era que no ganaba un clásico desde la final del 2017. Creo que no ganaba un clásico desde esa fecha. Y el arquerito tuvo mejor idea que salir a cazar mariposas y regalar el gol. Carlos Ramírez. El central pereirano ya había tenido un fugaz paso por el estadio El Campín en 2009, pero retornó en 2015 por pedido expreso de Lunar y por su buen desempeño en Envigado. No obstante, su nivel estuvo a años luz de ser el mostrado en la cantera de Héroes o a posteriori en el Grande Matecaña, ya que fue fácilmente superado por el canterano Gabriel Díaz, y el único recuerdo que dejó fue el Y mira que tienes que ser malo con ganas para que te supere Gabriel Díaz. Malo con ganas, pero malísimo. Tiene que ser pésimo con ganas para que te supere Gabriel Díaz. penalti errado en la amarga eliminación por penales contra el Deportivo Cali. Daniel Mantilla. Otro de los males que aqueja a los mercados de fichajes de Millonarios, es traer jugadores que hace años que no muestran un nivel decente y esas operaciones parecen hechas sin verificar el estado de forma del futbolista. Uno de esos es Daniel Mantilla, el santandereano que se cansó de rechazar ofertas embajadoras cuando su nivel era más o menos honesto, pero que cuando su carrera estaba estancada y casi muerta de casualidad acepta venir finalmente. Pasó con más pena que gloria, jugando en 27 oportunidades, aportando un mísero gol y 4 asistencias. Su momento más destacado en el Campín fue con la camiseta de Llaneros, vacunando al insípido onceno de David González. De Ibi Balanta. Mira vos, Franco Baresi. Franco Baresi. Dios santo. Dios santo. Yo no sé qué quiera inventar Pinto el día que lo llamó el Franco Baresi colombiano. No lo sé. Él, nótese la ironía por favor, Baresi colombiano, que tan maravillado tenía a Jorge Luis Pinto y por el cual el técnico echó a Matías de los Santos de una patada prácticamente, disputó 11 miserables partidos donde fue un manojo de nervios en salida, formó una endeble defensa con José Luis Moreno y demostró que la opinión que tenía Pinto sobre él no era más que un delirio. Esteban Ruiz. El responsable mayor. Bueno, no, hay unos factores más, pero tuvo una cuota de responsabilidad gigante en el cuadrangular del 2021. Después de Gigante. 3 años sin ser inicialista en un partido oficial, Esteban Ruiz arribó a Millonarios para ser el tercer arquero. Sin embargo, ante la mala forma de los demás guardametas, recibiría su chance de ser titular en un clásico capitalino en la que mantuvo su portería a cero y se quedó con el puesto con relativa facilidad. Conforme pasaban los partidos, cada vez lucía menos seguro, y terminó explotando por completo en los cuadrangulares. Solo pudo sacar la valla invicta frente a Alianza Petrolera, teniendo además gran responsabilidad en el gol con el que América remonta el debut en el Romelio Martín. Dato que probablemente a nadie le importa. Uf, tumbé el mouse. Esta camiseta la tengo de colección. Esta camiseta la tengo. Esta camiseta la tengo. Pero ya sin el Adidas ni el coso este por el tiempo. Se cayeron. Pero la tengo. Salió tras 13 juegos en los que le anotaron en 14 oportunidades, y un craso error que eliminó a los de Gamero en el cuadrangular más insólito de la etapa del Samario al frente de las toldas azules. Otro de los responsables de aquella eliminación y sobre todo de la derrota contra la Mechita en Barranquilla, fue Andrés Murillo Segura. Su segundo apellido es el antónimo de cómo fue su defensa en los cuadrangulares, donde le tocó suplir a Juan Pablo Vargas.
Además de ese estúpido penal que le regaló al conjunto escarlata, en el semestre siguiente no pudo con un Carmelo Valencia de casi 40 años y queda también en la foto de esa vergonzosa caída en el Estadio Metropolitano. Para colmo, se lesionó de cara al segundo semestre del 2022 y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Aunque en sus más de 50 partidos uno que otro decente debe haber, sus fallos en instancias definitivas terminan condenándole y la sensación de que nunca pudo Yo me acuerdo que a él se lo trajo porque en su tiempo se decía eh, que él te podía también cumplir como lateral derecho. Por eso también se lo trajo Andrés Murillo, porque él también te podía hacer el trabajo de lateral derecho. Pero era principalmente un central. ¿No? Creo que viene de la equidad. Pero no, pésimo jugador. emplazar apropiadamente al tico. Otro al que le Uy, puse este hijo de su madre, Dios santo. La cantidad de insultos que habré sacado yo contra este tipo, a pesar de que no le mete huevo. Sí, sí, pero jugame también bien. No, o sea, méteme huevos, pero también juégame bien, hermano. Este tipo nunca jugaba bien, nunca te defendía bien, era un colador, un manojo de nervios en esa defensa. Uy, grande suplir a Juan Pablo Vargas en cuadrangulares fue a Óscar Vanegas, defensa muy limitado que nunca convenció a la hinchada embajadora. Fue cuestionado desde su llegada porque es incorporado en un contexto donde encontrar una variante digna para el central centroamericano era prioritario, y las dudas sobre sus capacidades estaban a flor de piel. En efecto, a lo largo de los 39 cotejos en los que tuvo participación, jamás le brindó un mínimo de seguridad al equipo, e incluso tuvo fallos ofensivos contra Medellín en el finalización 2023, que alejaron al conjunto embajador de su primer bicampeonato del siglo. el tipo fue campeón con el club. La veo muy generosa, yo les digo, la vida es muy generosa con muchísima gente. Ese tipo fue campeón con el club, Oscar Vanegas. Compartiendo escaño, dos insípidos extremos con el sello del Gato Pérez, Alex Castro y Cristian Cañozales. Poco que agregar sobre el segundo además de ese gol. Este, este miserable, este caballo, pero no caballo en el buen sentido, caballo pésimo jugador. O sea, por este perro, por este Terian, me hicieron suspender una cuenta, una cuenta de Twitter que tenía yo por una semana. Por culpa de Alex Castro. Mm, Probablemente en la edición estaré colocando el tweet para el cual me suspendieron, pero Dios, mi odio hacia Alex Castro es una cosa gigantesca. Ni siquiera el penal que le hicieron en San Pablo me hizo remediar el odio que le tengo. Gónico que le hizo a Santa Fe, y sobre Stick, ese penalti que le hacen en Brasil y que Contreras mandó a la estratosfera. De resto, unos fantasmas que entre ambos combinados suman unas escasas 5 aportaciones a gol, y que cuando entraban a la cancha me entraban ganas de apagar la televisión. Vuelvo y digo, ¿por qué el Gato Pérez sigue cobrando un sueldo en Millonarios? ¿Por qué? Pero si hablamos de jugadores que me dieron ganas de quitar los partidos de Millonarios cuando ingresaba, debemos hablar de Julián Mejía. Un volante perezoso que vino cedido de Atlético Nacional, y siempre Ah, pues el caso que yo les dije ahorita del ACB, pensé que era él. No, ojalá le hubiera dado a él porque jugaba malísimo, pésimo jugador. Pero pues, hombre. mostró una displicencia y una parsimonia que desesperaba a la hinchada. Fue paulatinamente borrado de las convocatorias hasta que se venció el préstamo en diciembre de 2016. Iván Arboleda. Vino no solo para ser el suplente, sino que arribó al camping con la intención de competirle mano a mano el puesto de titular a Montero, inclusive fue titular en las primeras fechas del campeonato. Su nivel fue bajando de forma considerable hasta que no volvió a oler la titular. Su gran problema fue la arrogancia y tener la realidad alterada, puesto que exigió ser el titular para prorrogar su estadía en Millonarios, cuando su rendimiento no ameritaba tener esa actitud. Al momento que voy a subir este video, leí la noticia de que el tipo rescindió contrato en Águilas Doradas.
Linda gatico. Y pese a que el imbécil del Gato Pérez fue a buscarlo con el rabo entre las piernas, no fue ni capaz de competirle la titularidad a Diego Noboa y se marchó a Águilas Doradas con más pena que gloria. Nicolás Giraldo. Fue una pésima decisión traerlo, un lateral con claros signos de decadencia Terry Crews. que no estaba dejando Te- buenas sensaciones en el Pereira. Terry Crews. El diablo, señorita. Este mismo. 7 partiditos fue lo que acumuló, aportando una asistencia y aunque sigue siendo parte de la plantilla, no será tenido en cuenta. Felipe Jaramillo y Juan David Pérez se ponen de acuerdo para salir juntos, así como se pusieron de acuerdo para hacerle la cama a Jorge Luis Pinto. De hecho, Jaramillo fue tan descarado que se atrevió a declarar públicamente en contra del técnico santandereano y a quejarse de que tenía que entrenar. Dos de los grandes responsables de que el 2019 fuera un año tan oscuro para los hinchas en Lastimosamente lo que recuerdo de Jaramillo acá en Millonarios, aparte de lo que contó, porque es verdad que él dijo eso, es un golazo que le mete a Junior. Creo que fue lo único bueno que hizo Jaramillo en su carrera, del fracasado este. embajadores y lo peor, es que hay quienes añaden en este nefasto grupo a Macalister Silva, cuando mantiene una buena relación con Pinto. Tal parece que en ese nefasto 2019 la plantilla estaba repleta de personas despreciables que desprecian el club, entre esos está Uy, ese nos hizo juicio. Ese tipo nos hizo juicio. Me acuerdo que ese tipo nos hizo juicio. El portero suplente ahorita del Junior nos hizo juicio por unos pagos, creo que fue. Uy, Jefferson Martínez, el arquerito que estaba llamado a suplir a Wilker Fariñez cuando se marchó el venezolano, pero quiso armar un berrinche que tuvo que resolverse años después a instancias del TAS. Dairon Asprilla. Hay que tener una conversación seria sobre el mercado de traspasos del 2016, se habla poco de la mayoría de jugadores que pisaron el campín por primera vez esa temporada fueron absolutamente horribles. y pues, hombre, si decía es que la hinchada me insulta, hombre, eres una plasta en la cancha. No, es que la hinchada de Millos me insulta mucho. Bobazo este. Uno de esos es Dairon Asprilla, extremo que fue prestado desde Estados Unidos y después de un semestre espectral donde sacó a relucir toda su torpeza e incapacidad técnica, se devolvió a Norteamérica renunciando a lo que le quedaba de préstamo. Es más que Alfredo Morelos. Es más, yo lo puse en un tweet. Pero, no. ¿Cómo vas a declarar en TikTok que juegas mal porque te pagan poco? Cabezas de Burro, claro. Esa burro. típica persona que no hace nada en su trabajo hasta que se le acerca el jefe, se acordó de jugar fútbol cuando su contrato estaba por expirar. Sacando este mes de mayo, nos queda un jugador displicente que confesó en sus redes sociales que no daba el 100% de sus capacidades porque no le pagaban lo suficiente, que brilló por su ausencia en liga y más preocupado por su imagen personal que por el devenir del equipo. Eso sí, esa rachita le sirvió para subir unos cuantos escaños en esta categoría, pero no para mucho más. Richard Celis. El venezolano no tiene nada más para contar de su paso por Bogotá, sino el gol contra Junior y lo cómodo que es el banquillo del estadio El Campín. Nunca pudo consolidarse en el embajador, y regresó a su país después de que no fuera ejecutada la opción de compra. Félix Charupí. Yo me acuerdo del partido de este tipo en Argentina. El primer partido del Millonarios 2024, segundo semestre, en pretemporada, este tipo la descosió. Este tipo, incluso yo llegué a escuchar en un medio radial que este tipo era como Freddy Rincón. Uno de los primeros crímenes del Gato Pérez en la dirección deportiva, por jugar decentemente los primeros partidos creímos que sería el pivote titular, pero con el transcurrir de los partidos solo quedaba en evidencia su nulo peso en el campo de juego y la intrascendencia en cada aspecto futbolístico. Carlos Darwin Quintero. El último atentado del Gato Pérez contra la parcial embajadora fue traer a un jugador que estaba siendo criticado en el Pereira por la parte actitudinal, con un amplio historial de lesiones y cercano a la crisis de los 40. Le bajaba la intensidad a los ataques azules, al ingresar Ex América, Carlos Darwin, fútbol básico. parecía que estuviéramos jugando con uno menos y era la única pata que cojeaba cuando el onceno de Bustos andaba bien.
Repuntó en cuanto el nivel colectivo bajó, pero cuando mostraba una versión medio decente terminó lesionándose y siendo baja por el resto del semestre. Diego Noboa. Jamás había insultado tanto a un arquero en mi vida que a Diego Noboa. Jamás, jamás, jamás. Me acuerdo ese gol en Pasto. Uy, ese gol que se come en Pasto este año. El tiro libre de Estupiñán. Yo digo, yo ese partido me acuerdo que lo veo con mi papá. Yo digo, yo digo, no, no, hermano, no, le pegó como tres veces al sofá. Y digo, papi, mire, mire eso. Dígame si eso no es gol de arquero. Pero mi papá va y me mira y me dice, sí, 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 es el gol de arquero. Yo, Un jugador que salió chiflado de América de Cali, y que vino para ser el suplente de Montero cuando este fuera convocado a la selección. Claramente nunca estuvo a la altura del puesto, es un arquero que no brinda nada de seguridad en las pelotas quietas. Regaló un imperdonable gol en el Morumbí en una de las pocas llegadas de Sao Paulo. La única ayuda que nos ha dado fue el rebote que le dejó a Beckham Castro en los cuadrangulares del 2023, y solo juega porque de las opciones para la portería es la menos peor. Un insulto para la hinchada que ya lleva 2 años en la institución. Otro dato inadmisible es que Dan Novis Vanguero está próximo a cumplir los 100 partidos con el elenco embajador y que todavía no, eso es durísimo. Creo que más atrás están los datos. para la hinchada que ya lleva 2 años en la institución. 97 partidos jugados. 97. Aunque voy a abogar por él en una cosa pequeñita, pequeñita. El tipo tenía que haber pateado el penal en Brasil. El que erró Contreras, este penal lo tenía que haber pateado Danovi Vanguero. No lo tenía que haber pateado Contreras. Pero no tenía que haber pateado Vanguero. Pero bueno, lo pateó Contreras, se fue a Porto Alegre y quedamos afuera. Otro dato inadmisible es que Dan Novis Vanguero está próximo a cumplir los 100 partidos con el elenco embajador y que todavía tenga 100 contrato vigente partidos, hasta diciembre. maldita sea. Un jugador resistido desde los primeros días con la camiseta albiazul, que la mayoría De él nació el término semanas banguerianas. de técnicos tuvo como primera opción por la banda. Por fortuna Sebastián Valencia derrocó la dictadura que tenía en la lateral izquierda. Para destacar la efectividad desde el punto penal, alguno que otro partido bueno, pero hasta ahí. Se suma a la extensa lista de jugadores que contrataron muchos años más tarde de lo debido. Edgar Elizalde. El central uruguayo ha sido la peor contratación de Ariel Michaloutzos hasta la fecha, más allá de una asistencia contra Once Caldas, su desempeño ha sido pobre y su pasividad en marca permite una frustrante cantidad de goles de cabeza. Sé que todavía no han salido algunos jugadores que más de uno estará esperando, pero no desesperen, pues es probable que se encuentren en la categoría de decepciones. Aquellos que, a diferencia de los anteriores, fueron contratados con altas expectativas pero el rendimiento en la cancha estuvo lejos de respaldar la ilusión que se había formado en torno a estos futbolistas. Por ejemplo, Santiago Montoya. El ¡Risitas! No me voy a olvidar cuando nos eliminó de una sudamericana por reírse. traspaso más costoso de la historia embajadora, que sirvió para eliminarnos de una sudamericana mientras se reía en nuestra cara. Sus infinitas lesiones, entre las cuales se encuentra una de ligamentos cruzados, impactaron de manera negativa sobre su nivel y fue perdiendo relevancia hasta el nefasto penalti contra el Deportivo Cali, que fue la despedida perfecta que resume su decepcionante paso por Millonarios. El único truco del mago fue desaparecer los millones que se habían invertido en traerlo, y es una de las razones por las que los directivos minimizaron todavía más los recursos para el mercado. Freddy Guarín. Por su amplia trayectoria en la selección y el fútbol europeo, sumado a que es hincha albiazul, confesó, la contratación del volante boyacense fue bastante celebrada y generó mucha ilusión entre los aficionados. Sin embargo, en su debut quedó en evidencia el pésimo estado físico con el que vino, y a pesar de que se comprometió a ponerse en forma, una delicada Tienen que ponerla acá, recordando recordándonos y no escuchando lo que dijo Quique. Ush, deben poner la imagen de Guarín cuando iba a entrar contra Envigado. Dios santo, esa barriga que tenía. Uy, no.
La situación familiar lo obligó a separarse del plantel y desvincularse de la institución tras 7 cotejos y un gol frente a Deportivo Pereira. Gabriel Auche. Su Yo esto lo conté en un preguntas y respuestas de Twitter. Creo que de las mayores decepciones que he visto en Millonarios fue este tipo, porque él tenía cartel de ser selección argentina, le había ido bien en Racing, en Argentinos fue una locura, y en México yo escuchaba los resúmenes, no lo escuchaba, yo veía los resúmenes de SportsCenter y ese tipo era gol, 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 gol con el Toluca todo el tiempo. Y yo digo, este tipo, ¿qué, aquí, o sea, ¿qué Auche fue el que vino acá a Colombia? O sea, para mí esa fue una decepción, lo admito. Para mí esa fue una decepción. Lo de Gabriel Auche para mí fue decepcionante su paso acá porque yo le tenía más fe. Y yo dije, este tipo, este es un perro. apodo es el demonio, pero el verdadero infierno era verlo cobrando penales. Erró contra Jaguares por Copa Colombia, y en el peor contexto posible, contra Santa Fe por Copa Sudamericana. En Mira esta copa. Dios, cómo odio, cómo los odio. ambas series fue el único jugador embajador que votó su respectivo penal. Prometía mucho más considerando su pasado lejano en la selección argentina y su recorrido decente por el fútbol de su país, pero fracasó rotundamente en el Campín y no es recordado con agrado por la hinchada embajadora. Peor aún ha sido el paso de su coterráneo Santiago Giordana, quien por desgracia sigue integrando la plantilla de Millonarios. Arrancó muy bien, dejando buenas Por sensaciones y desgracia. aportando para que los dirigidos por Alberto Gamero conquistaran el último título hasta la fecha. Sin embargo, se fue apagando de a poco, desperdició claras opciones de gol en Copa Libertadores donde hasta Juan Esteban Carvajal anotó más que él. Vino para hacerle compañía a Leo Castro y perdió el puesto con canteranos hasta en 2 oportunidades. Peor aún la chance que falló en el Atanasio que pudo definir el cuadrangular en la cuarta fecha, en la que tomó la peor decisión posible y ya sabemos cómo terminó esa historia. Eduardo Sosa. El venezolano jugó más afuera de la cancha que dentro, si saben a lo que me refiero. Anotó un par de veces, pero le quedó muy grande reponerse después de la expulsión. Yo creo que este tipo, o sea, no, o sea, yo voy a decir, acá su paso fue horrible, donde lo más destacado que hizo fue un gol a Fluminense y hacerse echar ese mismo partido. Nos terminó ayudando. Nos terminó ayudando y van a ver por qué. Contra Fluminense, pasando de integrar la nómina de convocados de forma regular a figurar en la lista de extranjeros que fracasaron en el conjunto embajador. Delvin Alfonso. Otro venezolano que fue una enorme decepción fue Delvin José, sobre el papel una contratación interesante que se convirtió en un suplicio total. Fue desplazado de la titular por Sarabia en plenos cuadrangulares, y no volvió a oler. Mira que hay que ser malo para que te gane el puesto Carlos Arabia. Lo mismo que dije con Carlos Ramírez, aplica para este tipo, para Alfonso. Que te gane el puesto, que te gane el puesto Carlos Arabia para no volver a jugar más en Colombia. Pero seguro, no puedes volver a jugar acá en Colombia. Fue desplazado de la titular por Sarabia en plenos cuadrangulares, y no volvió a oler un terreno de juego hasta que recaló en Águilas Doradas. John Emerson Córdoba. Tal parece que tener John Córdoba por nombre afecta gravemente la definición, ya que al igual que su tocayo de la selección, John Emerson careció de eficacia frente a la portería y lo pagamos caro en los cuadrangulares. Este es el típico, las estadísticas son como las tangas. Yo me acuerdo que su gol a Santa Fe, yo dije, ya está, tráiganlo. Vea lo que hace el tipo, mire cómo define. Pero luego uno va a ver, y en Millonarios se cansó de errar goles. Se recontra cansó. Esperen que está haciendo muy perrito. Este tipo se cansó de errar goles. Me acuerdo como 2 goles que se erra contra Nacional la última fase de cuadrangulares a la que clasifica Millonarios en un año. Cerró 2 goles increíbles contra Nacional acá en Bogotá. Angulares del 2025.
Su carta de presentación fue haberle ganado una final a los vecinos con Bucaramanga y fue bien recibido por eso, pero dejaba mucho que desear a la hora de definir. Se le abona cumplir laboriosamente en materia defensiva y que estadísticamente sus 12 contribuciones de gol podrían reflejar que su llegada no fue tan desastrosa, pero es un hecho que quedó debiendo mucho con la camiseta azul. Bruno Sabio. Con este tipo fallamos como hinchada. Y aparte, eso es un error, o no, un horror de la dirigencia de Millonarios. Caer en el populismo de la gente. Vea, se está entrenando con la camiseta de Millonarios, tráiganlo. El tipo estaba libre. Entonces dijo, el Gato Pérez tuvo la genial idea porque no tenía un 10 en mente. El 10 que tenía se le cayó por temas, problema en Rusia. Se le cayó ese 10 y se terminó yendo a Fortaleza de Brasil. Entonces dijo, ¿sabe qué, papi? Tráigame a este, a Bruno Sabio. Entonces el Gato Pérez dijo, hola Bruno, ¿cómo estás? Mira, es que te vimos entrenando con la camiseta de Millonarios y todo el mundo quiere que vengas acá porque todo el mundo te vio y quiero que vengas acá a ser el número 10 de Millonarios. O puedo venir a Millonarios, eu puedo venir, no, tudo bem, no, ningún problema. Eh, voy a comprar primer vuelo para Bogotá, firmo contrato. Mañana mismo estaré entrenando con Edwin Mosquera y Cristian Cañizales. Lo menos sabio que pudimos hacer como hinchada fue pedirlo para el equipo como si fuera una especie de salvación por una simple historia con la camiseta, pero esto desnudó la torpeza de la directiva, tomando una decisión populista porque no sabían qué hacer para revertir su propia incompetencia. Poco que decir sobre el brasileño, quizás el contexto no le favoreció, y la realidad es que poco y nada pudo hacer en una plantilla a la cual no se le caía una idea ni por equivocación. Sergio Romero. Personalmente, tenía confianza cuando fue contratado el Tiburón Romero en 2015, porque consideraba que era un atacante idóneo para el ecosistema del fútbol colombiano, y que aquí le podría ir muy bien. La realidad estuvo lejos de ser así, jugó algunos partidos y no fue capaz de anotar nunca, y se marchó con más pena que gloria del estadio El Campín. Mateo Mateo García. A ver, teniendo en cuenta que está en la categoría de excepciones, de momento está perfecto que esté ahí. Está perfecto. Porque Mateo no ha estado al rendimiento que le vimos en el Once Caldas, ¿no? No ha sido el Mateo del Once Caldas. Tenía chispazos, sí, pero no ha sido ni de cerca ese Mateo brillante que todos le conocimos en el Once. García. No ha sabido corresponder a las esperanzas que la hinchada depositó en él, más allá de algunos chispazos no ha estado ni cerca de su versión de Once Caldas por la cual muchos pedimos encarecidamente su contratación. Todavía tiene tiempo para revertirlo, por ahora su momento más destacado ha sido llorar en el himno de Bogotá. Lo menos Fue sabe, un sigue gran vivo debut. Shakespeare. Fue Sí, una no clara todos se quemó en revelación para la Alejandría. segunda división colombiana en 2024, y auguraba un futuro prometedor con su calidad técnica. No obstante, la palabra que define su paso por el Campín es intrascendencia, cuando la hinchada exigía más minutos para él, se escondió en la cancha. Yo me acuerdo que fue figura en un 0-0 con Jaguares. Un 0-0 con Jaguares, ese tipo fue figura. Solamente porque mostró un poco de rebeldía. Y al final todo el mundo estaba diciendo, pero ¿por qué no lo pone Gamero? ¿Por qué no lo pone a jugar? ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué? Si Cataño está mal, espere un momento, yo vamos a llegar a Cataño. Si Cataño no está bien, póngalo a Ramírez, póngalo al Colorado, ¿para qué lo trajeron? No me gusta ser abogado de Gamero, pero al final el tiempo le dio la razón del por qué no lo ponía casi. Hasta el momento parece que le quedó grande la camiseta, pues tuvo que salir cedido en dos Andy Polo. Tengo un miedo de este tipo porque Bustos lo dirigió en Alianza Lima. Alianza Lima, en Universitario. Sigue en Universitario. Y en un momento se llegó a rumorear que para el segundo semestre, con la cara de Amores, quedaba un cupo de extranjero libre. Entonces, que Andy Polo podía venir acá a Millonarios. Ahora, no, no lo veo. ocasiones. Andy Polo.
Si no me equivoco, esta fue la primera incorporación de Amber Capital al frente de Millonarios, un peruano que había sido integrante de las divisiones inferiores del Inter de Milán. Con ese cartel, Es que creo que así vino a Millonarios. O sea, viene, creo que directamente cedido de las divisiones inferiores del Inter de Milán. Inter. Del Inter de Zanetti, del Inter de Iván Ramiro, en ese tiempo, ¿no? Del Inter de Icardi. No me creo que Icardi no estaba en ese momento, creo que llegó un año después. Pero, no, no, no. se perfilaba como un interesante refuerzo, y tampoco es que haya sido un desastre. Terminó jugando en contra el contexto adverso que atravesaba el azul por allá por el segundo semestre. Sí, es que también llegó a un equipo en el cual no se cayó una idea de nada. Ese equipo está. Uy, no, no, no. Ese equipo no daba mucho. El único que se salvó era Uribe en ese semestre, creo. Y eso. El único que se salvó era Uribe y Mayer. Y de pronto, un poquito, Javier, pero un poquito. La cantidad de burros que le colaron a Millos. Sí, eso también es un poquito de mala suerte con las contrataciones. No, pero también es, o sea, es un factor de todo. Seguramente al final del video daré mi conclusión final. De 2014. Es usado en 17 partidos oficiales y paulatinamente fue desapareciendo de las convocatorias hasta regresar a su natal Perú. Emerson Rivaldo. Vale la pena aclarar que solo tomo en cuenta el 2024, pues literalmente arribó cedido del Inter de Miami. Uno como hincha es iluso por naturaleza, de verdad creí que con un poco de madurez y una mejor toma de decisiones Emerson sería capaz de ser uno de los mejores extremos del rentado, pero me quedé esperando esa mejoría en la toma de decisiones. Fuera de la asistencia a Daniel Ruiz por Libertadores, mostró muy poco, ¿Qué y hago goles pasó? en Chile que tal vez, solo tal vez, pudieron cambiar el cómo salieron Se apareció una pantalla rara en el computador. las cosas posteriormente. Roberto Ovelar. El paraguayo fue una ¡Hombre! de las El cachón. Ah. figuras de Junior de Barranquilla por varios años, y no pudo tener mejor debut en el equipo albiazul que con un gran doblete en el Atanasio. Yo me acuerdo que en su tiempo lo pedía para Millonarios. Porque yo dije, va a salir de Junior. Que venga para acá. Que venga para acá. El tipo hace goles. En Junior hacía goles el tipo. Y yo, venga para acá, para Millonarios. No, aquí hacía falta un 9. Que venga para acá, Roberto. El que le dejó el culo abierto a Nacional. Pero pues, hombre, ya a partir de ahí no hizo mucho más. Para darle a Millonarios su primera Superliga en ese. No sabíamos es que eso fue un espejismo, Tengo que y tal buscarlo, vez pero tuvimos un ese fue Figarín no tiene la maravilloso. sombra de ese que nos otorgó la Superliga, y mucho menos esa versión letal del cuadro tiburón. Pudo haber dado más, para mí, queda muy empañado por el gol sin arquero que desperdicia en los cuadrangulares frente al Unión Magdalena. Cristian Marrugo. Por momentos mostró la calidad que sabemos que tiene, y no tiene un registro tan malo como otros de la lista, aportando 3 goles y 8 asistencias en sus 46 encuentros vestido de pero al final no estuvo a la altura de las expectativas situadas en un jugador con sus características y trayectoria, y de hecho, su imagen también se vio afectada con los rumores de que Pinto le dejó el ojo morado después de la ¿Por qué le ponen esa foto a Franco? eliminación contra América. Pedro Franco. Quizás uno de los retornos más añorados en su tiempo, pero el sueño rápidamente se tornó una pesadilla. Le pasó factura al principio la poca regularidad que venía teniendo en el fútbol del exterior. Vale aclarar que, igual que con Emerson Rivaldo, solo estoy teniendo en cuenta el segundo ciclo, aquel en el que llega como una incorporación más para el equipo. Aunque le fue mejor en el 2017 y hasta tuvo un par de momentos buenos con Cadavid en la zaga, su serie contra Paranaense fue dantesca, provocando una pena máxima en Brasil y errando la suya en Bogotá. Dato curioso, el partido en Paraná contra el Atlético Paranaense fue el día de mi cumpleaños. Antes de proseguir con la próxima categoría, te recuerdo que si te está gustando este vídeo y quieres más contenido de este estilo, puedes suscribirte al canal para no perderte los Por próximos favor, no le vayas a envíos, sacar y captura de debes eso. ayudarme Uy, mucho se le llega a sacar captura trayendo y este estoy tipo de acabado. vídeos. Ahora sí, llegamos a la categoría intermedia, y en este nivel podemos encontrarnos con dos tipos de jugadores. Por un lado, aquellos de los cuales Lateral honesto. Mi papá dice que fue de los últimos laterales izquierdos buenos que tuvo el América.
Acá se rompió el tipo, pero de los últimos buenos que tuvo el América. Les conservo pocos o nulos recuerdos, lo que también habla de su intrascendencia. Ay, fantasma horrible. El tipo metió un gol y se muestra a la 10 contra nosotros. Desgraciado. Como el lateral Héctor Quiñones que venía procedente del Porto, Alexis Zapata que llegaba proveniente del calcio italiano, o Carlos López Vanegas que arribó con un cartel de goleador del fútbol peruano como Jordana, y que simplemente jamás se acoplaron a una institución tan grande como Millonarios. Otros que aunque jugaron más de 30 ¡Burro! 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 ¡Burrazo! En su tiempo estuvo bien apuntado en Alianza Rendía, pero lo odio. El tipo es un pecho frío en cancha. partidos y tuvieron mayor regularidad en el medio campo como Harrison Henao o Rafael Carrascal, fueron perdiendo relevancia al punto de ser relegados al banquillo de forma progresiva. Quizás, estaré siendo condescendiente con uno que otro jugador que sin problemas podría situarse más abajo en este listado, aunque quiero recordarles que el hecho de que se encuentren hasta acá, no es un indicativo de que hayan sido buenas incorporaciones, sencillamente es que sus respectivos Para, aplausos. ¡Genio! No me olvido ese gol que grité contra la Equidad cuando estaba acostado en mi cama a las 10 de la mañana. Genio absoluto. Luego se rompió todo, pero es un genio absoluto, total. Jacobo Cufati con el golazo. pasos por el estadio El Campín son totalmente olvidables. Jacobo Cufati, quien más allá de su golazo a la Equidad en plena mañana de miércoles, no dejó muchos momentos destacados. Caso similar a Enzo Gutiérrez, con su gol en techo a Independiente Santa Fe y pare de contar. Javier Bien Hernández solo sobrevalorado. Sí, completó, Carrascal tuvo está sus muy clarísimos sobrevalorado. chispazos y más nada, y Kevin Rendón que quedó muy Uy, este es un perro desgraciado. Metió goles clave. Me acuerdo que le metió un gol clave al América en Cali y varios goles al Unión Magdalena en cuadrangulares. Y de ahí el tipo se desapareció en desgracia. No volvió. No volvió. No volvió. y a la sombra de su padre sanjuanino. Fabián González Lasso, delantero de 3 pesos que por 9 golecitos en casi 40 partidos se creyó que era Van Basten para terminar exiliado en la tercera división japonesa. Mira a tu amigo José Cuenú, también amigo mío. ¿Cómo olvidar el gol que le regaló al América? Uy, voy a contar una historia de un partido de América en 2022. Me acuerdan algún día y la cuento. Lo primero que se me viene a la cabeza respecto a José Cuenú, es ese balón que se estrelló en el horizontal contra También, Millonarios también, el también, partido también. que selló la eliminación de la Apertura 2022. Creo que no hay jugador en campo, entiéndase campo, terreno de juego, que no haya puteado tanto detrás de, o sea, están Edwin Mosquera, Alex Castro, Daniel Mantilla y Oscar Barreto. Les digo, ese tipo lo odiaba con mi alma a Barreto. No jugaba bien nunca. Nunca jugó bien Barreto. Jamás. Jamás tuvo un partido bueno Barreto. Nunca se lo vi. Nunca. Y el tipo jugó por ahí 2 años. Creo que jugó 2 años Barreto. Nunca tuvo un partido bueno este perro. Jamás lo tuvo. Ese tipo jamás tuvo un partido bueno en Millonarios. Nunca. Un central muy normalito y torpe en algunas ocasiones. Oscar Barreto. Se nota que el centrocampista no aplicó el refrán que reza mucho ayuda el que poco estorba, pues en los cuartos de final ante Nacional en 2016, intervino en clara posición adelantada para hacer que anularan un gol de Iron del Valle que de pronto nos hubiera servido para encarar mejor. Esta serie de nacionales en el finalización nacional gana 2-1 no, gana Millonarios acá en Bogotá 2-1 y en Medellín se come un sopapo 3-0. Es partido triste. Por la vuelta en Medellín, por lo demás, un jugador muy limitado y cuestionado con justa causa, nunca pudo demostrar la calidad suficiente. Creo que ese es el peor 10 que he visto junto a Bruno Sabio con la camiseta de Millonarios. El señor Harrison Mojica. Un jugador completamente inflado que fue titular en una final de fútbol Para ser colombiano. jugador azul. Harrison Mójica. De las cosas más insólitas que me ha tocado ver en los tiempos recientes, es al volante palmirano con la número 10 de Millonarios. Junto a Bruno Sabio, los peores con ese dorsal en la última década.
Una Sí, muestra de sin que en esa duda. final con Tolima no teníamos alternativas, pues la supuesta solución cuando se complicó el panorama, fue Harrison Mójica. Y hablando de esa final, podrán no estar de acuerdo conmigo y es respetable, pero el fútbol tiene sus cosas. Una de esas es que Cristian Vargas estuvo a media hora de ser recordado con cierta estima y aprecio por la hinchada que con justa razón criticó su arribo al embajador, pues había cumplido en varios partidos clave y dejado varias atajadas interesantes en el camino hacia la gran definición. Por él, Tolima empezó la remontada en esa final. El primer gol es culpa de él. El segundo gol es culpa de Vega y de Breiner Paz. Pero el primer gol es culpa de Vargas, por cómo sale ante el centro que viene de costado para que Caicedo cabecee. Él fue el culpable del primer gol. Sin embargo, si no la caga llegando la caga saliendo, literalmente, salió a cazar mariposas en un envío de costado en la jugada que derivó en el primer gol de Tolima. En 30 partidos promedió un gol por encuentro, y dejó su portería a cero en 11 oportunidades. Julián Angulo. El 60% de sus contribuciones a gol fueron contra Atlético de Cali, un escenario que en definitiva no es termómetro suficiente para medir sus condiciones ni para ilusionarse cuanto menos. Es un jugador raro, recuerda mucho al amuleto, alterna jugadas de gran calidad técnica con errores de motricidad que dificultan la tarea de discernir si es un crack con destellos de burro o un burro con destellos de crack. Los que clausuran la categoría intermedia son dos centrales traídos con Jorge Luis Pinto que, reitero, debemos hablar seriamente sobre su gusto con respecto a los centrales. Pero bueno, sinceramente yo tenía el efecto Mandela de que Alex Rambal estaba en el grupito de Felipe Jaramillo y el ratón Pérez, pero no pude encontrar evidencia concluyente de esto, así Rambal. Debo decir, voy a decir públicamente, a mí Rambal no me pareció mal jugador. Es una popular opinión, puede ser, pero a mí Rambal, o sea, para lo que yo me esperaba de él, me parece que rindió. Que nadie esperaba, o sea, tampoco esperaba que fuera un, no sé, la próxima venta carísima de Millonarios, pero para lo que se esperaba del tipo, para mí rindió Rambal. Para mí. evaluar su rendimiento, que de hecho fue mejor de lo esperado, bastante decente para el poco cartel que tenía, algo similar a Luis Payares, del que solo recordaba que había sufrido una trombosis cerebral, pero que pudo retornar a las canchas con el cuadro embajador. Hansel Zapata. Un nombre que automáticamente asocio con la pandemia, aunque no en el mal sentido. Previo a la parón de actividades futbolísticas, era de lo mejor. A mí me daba risa porque el tipo se llamaba Hansel. Solamente eso. Pero el resto Mejorcito que había por jugó ese bien. entonces en plena crisis de resultados que atravesaba el cuadro de Gamero y registró una buena. Lo odio. Me terminó de comprar su odio absoluto el día que con Tolima mete un golazo de tiro libre, cosa que nunca hizo en Millonarios. Metió un golazo de tiro libre. Y lo primero que hace es gritar el gol a rabiar. Creo que se lo grita al banco. Y al final del partido declara, no, yo la verdad quería gritar, quería hacer el gol, tenía muchas ganas de no ver a Millonario. Pero este. Margen de la animadversión que podría llegar a generar, no fue el desastre que todos esperábamos, me quedo con que por lo menos salió campeón de Copa, siendo uno de los goleadores del equipo y que finalizó el 2022 como el mayor anotador de la plantilla. Los jugadores que están en el siguiente grupo son aquellos que fueron rendidores, uno que otro Verdad que yo soy hincha con Fluminense. ¿Te puedes creer el 9 que nos trajo Serpa para eliminarlos? Como odio a Eduardo Sosa. momento sobresaliente o no son tan malos como lo que ya hemos visto. Para ilustrar este punto, tenemos a los futbolistas involucrados en los 4 goles con los que el embajador remontó transitoriamente la serie de los cuartos de final contra Junior en el año 2016. Algún día vamos a reaccionar a esa serie. A dos series del Junior. Vamos a reaccionar algún día en este canal. Algún día las vamos a reaccionar. Y a varias de la familia también. Pero de Millonarios, de momento me salen dos contra Junior. Esta de 2016 y la del 2011. Pero la del 2016
Nicole Rangel tuvo unas cifras para nada despreciables, promediando un gol cada 2 partidos con tripleta incluida a Patriotas, gol en esa llave contra el equipo Tiburón, y es Creo que no he visto a Junior ganarle un partido importante a quien Millonarios. fabrica la pena máxima que Saludos desde convierte Carlos Bogotá. Henao, aunque Mentiroso. Nos has eliminado dos veces acá en Bogotá. después el rompecorazones cerró su cobro en la tanda de penales en la que el cuadro de Rubén Israel fue eliminado posteriormente. Cuantitativamente hablando, el tercer ciclo de Jonathan Estrada fue mejor que el primero y queda muy cerca del segundo, puesto que aportó 9 contribuciones de gol en los 40 partidos que disputó mayormente en la primera mitad del año. Fue perdiendo relevancia con Coca hasta que finaliza su vínculo en diciembre de 2016. Carlos Henao. El central que había concretado el penalti de la remontada parcial contra Junior y que en el camino había dejado varios tantos de pelota quieta, entre ellos uno que le propinó a Bucaramanga en Florida Mira vos, el Selección Colombia. El mundialista y el odiado. Blanca, haciendo uso de su buen remate de media distancia. David Machado aportó 9 asistencias en los casi 100 encuentros en los que fue el lateral de Millonarios, 2 de ellas precisamente frente al cuadro currambero en los playoffs de la Apertura 2016. No es tan gratamente recordado, aunque en estrictos términos de rendimiento, fue de los El único partido decente que te he visto en casi 10 años fue este, contra Junior. No sirvió para nada, pero seguramente entrará en la categoría de partidos 10 puntos en la historia del fútbol colombiano. Sirvió para nada porque nos quedamos afuera, pero su partido fue espectacular. Yo no sé si estaba viendo a Andrés Escobar o a Frank Riveri. mejores de la plantilla en el tiempo considerable en el que estuvo. Y llegamos a Manga Escobar, la figura indiscutida de esa tarde capitalina y de aquel semestre, hasta que de a poco su indisciplina fue pasándole factura y separándolo del resto del plantel. Los artífices de un Es lo de siempre con Manga. Parce, Manga en el Cali era una locura. Ese tipo pintaba para más. Lástima la cabeza, no solamente de él. Ese es el problema del jugador colombiano, la cabeza que tiene. Papi, ese Manga era una locura en el Cali. Era buenísimo, buenísimo Manga. Pero bueno, bueno, bueno. Creo que compartió equipo con Fabián Castillo. Otro bueno. La cabecita a veces a uno le juega unas vainas muy, una muy frenética malas. remontada en unos 20 minutos que no se han vuelto a ver en el camping con tal vorágine y que, como todo en este club, no sirvió para absolutamente nada Tan al arriba está equipo. A Livelton. continuación, 2 laterales que ¡Hombre! El tipo le clavó un pepo a Santa Fe. Probablemente es de los mejores goles de volea que he visto de un lateral. Y eso que mi lateral derecho, que es Mati Cash, mete buenos goles de volea. Pero el golazo que le hizo este parcero a Santa Fe en un clásico, una locura total. tuvieron sus altibajos como el Ibelton Palacios que hizo 2 goles, o Israel Alba que arribó bajo el pretexto de ser quien le arrebatase la posición a Perlaza y aunque fue trascendental en el título de Copa, se fue apagando de forma progresiva. También, un lateral improvisado como el paraguayo Diego Godoy, Llegó como mediocampista, ya lo estaba diciendo Kike en el video. Improvisado. Él vino como mediocampista. Terminó jugando a lateral izquierdo. Y lo hizo muy bien. Que fue lo peor. Bueno, muy, muy bien, no. Cumplió. Claro que cumplió. que rindió mejor allí que en su posición original y que por lo menos dio cátedra de cómo sudar la camiseta cuando el equipo lo necesitaba. José Ortiz. Otro aplauso sentado. El tipo nos ganó una final con Tolima, sí, pero no era titular. El titular era Caicedo. Pero no me olvidaré su inicio en 2019. Papi, el tipo vino acá y le ganó él solo un partido al Cali. Se lo remontó. O sea, vino triplete, doblete, triplete. Así andaba. Me pareció un buen delantero. Lástima que se fue, pero me pareció un buen delantero. No coincido con la gente que opina que el Tico tuvo una mala experiencia en Bogotá, simplemente integró una campaña para el olvido donde aún así se las arregló para marcar un hat-trick y 2 dobletes. Tan arriba está Checho. Tan arriba. No sé, esto yo lo pongo en... porque ese tipo, si no existía la línea de tres, ese tipo se iba ahorita. Pero
encaja perfectamente en esta categoría. Por otro lado, tenemos como aceptables a los únicos jugadores traídos por el Gato Pérez que no fueron una bazofia total, aunque Mimi, el único extremo, el último extremo con neuronas que tuvo Millonarios. A esperar que Angulo le crezcan, cosa que confío. Yo confío en Angulo, a mí no me parece mal jugador, vuelvo y digo. Tiene que mejorar muchas cosas, pero a mí no me parece mal jugador. Pero Mimi, aplausos. Tipo fue una locura. Tipo fue el último extremo bueno que tuvo Millonarios. Sergio Mosquera tiene sus matices y es que cuando en mejor nivel se encuentra, se lesiona e involuciona. Y Sí, Kevin sí, sí. Y a Mosquera ya le ha pasado dos veces. Y a Mimi le pasó dos veces también. A Mosquera le pasó eso en los cuadrangulares contra Santa Fe. En el segundo partido él se lesiona como a los 15 minutos. Entra a Ginás y hace una cátedra de cómo jugar un clásico bogotano. Pero Checho se lesiona y no vuelve a jugar en todo el semestre. Y ahorita hace poco, en 2026, se desgarra el pectoral, está fuera 2 meses y se perdió prácticamente la recta final de la liga y parte de la sudamericana. Aunque no volvió tan mal, pues no fue lo mismo. A Mimi le pasó dos veces, ¿no? Un desgarro en Copa Colombia en 2024 y creo que fue en un entrenamiento antes de iniciar cuadrangulares en 2025. Cuando volvió el tipo dejó de ser el mismo. No fue lo mismo. Me acuerdo que lo apuraron para la fecha 5 en Medellín, un partido que gana con gol de Falcao Millonarios allá en Medellín. Lo apuraron y el tipo se notaba que no estaba en ritmo, se notaba mucho. Y pues en la última fecha pasó lo que todos conocen. Palacios, quizás el último extremo desequilibrante que pasó por la institución, y que lastimosamente compartió Dulcinea Arango. con Checho ese asedio ¿Cómo constante de olvidarlo? Y su acusaciones en expulsión el en frente Ibagué, delictivo. desgraciado. Cristian Arango. Esto es lo más ¿Cómo alto en que la me vida puedo llamar vuelve? Chicho, teniendo en Desgraciado. cuenta que debo penalizarle la expulsión en el Murillo Toro, pero también considerando que fue una pieza clave del esquema de Gamero y que formó una letal dupla con Fernando Uribe. Lástima que por fuera se dedicó a deteriorar la relación con los hinchas, pero bueno, los números que registra son bastante destacables. No obstante, debo poner por delante a otros jugadores que quizás no tienen la misma técnica, pero que a diferencia suya, demostraron pundonor y gallardía en las finales y para serles honesto, lo primero que recuerdo de estos jugadores son Yo no me he cosas vuelto a buenas. ver ese Por resumen de ejemplo, de la cuando final, sino Núñez del llegó a entrar partido en contra Santa etapas Fe. como titulares, fuimos No a me lo he jugar a vuelto a ver. Champions y conseguimos el único triunfo en tierras brasileñas que tenemos en la miserable gestión de Amber Capital, además de que ingresaron en la alísima del finalización 2017 contra Santa Fe. Jair Palacios y Felipe Vanguero son esos laterales que aunque generasen pocas anotaciones en materia ofensiva, siempre defendían la camiseta en cada cancha del país y no negaban una gota de sudor. Quizás los títulos frente al rival de patio y contra Nacional en Medellín influyan en mi visión de ellos, pero qué más da, a fin de cuentas es el palmarés lo que termina llevándolos hasta estos lugares. Ramiro Sánchez. Quizás lo estoy ubicando demasiado alto, sobre todo por Demasiado. Bueno, no demasiado. No me parece que sí está muy alto. Está en rendidores. que hay quienes lo asocian No, mentiras. Cumple. Para mí rindió. Se mandó sus errores, obvio, pero para mí rindió. con la pecheada contra América en 2019, aunque a mi parecer fue una alternativa decente para la 31 portería goles en durante contra, el tremendo tiempo que goleador. estuvo. Incluso, en una época la hinchada pedía su titularidad por encima de Nicolás Viconis, además de que sus estadísticas reflejan Jugador de culto. Jugador de culto. Gran Eliezer un Quiñones. rendimiento aceptable, no sobresaliente, pero sí aceptable. Elíser Quiñones. Elíser de los Milagros, un jugador incomprendido, con una potencia de temer y un oportunismo que le valió para ese apelativo y para que una buena parte de Dubier. la afición le guardase cierto respeto y hasta aprecio. Dubier Riascos. Jugador importantísimo Tronco, para el título pero de 2017, buen a su delantero. manera Buen era un delantero gran Dubier. complemento para Iron del Valle, y a base de esfuerzo y constancia llegó a la docena de goles en el equipo albiazul. Fue fundamental para manejar los tiempos después del gol de Henry Rojas Lidor y eficiente en todo el sentido de la palabra.
Tuve muchos dilemas para ubicar a los dos futbolistas que clausuran el nivel de los rendidores, en especial porque reciben una percepción negativa por parte del hincha. Jader Valencia y Juan Carlos Pereira. Ok, vamos a hablar del primero. Rápidamente. Cambió rápido su perspectiva cuando lo reconvirtieron a extremo. El tipo es un extremo. De 9 era una porquería. El de 9 rindió mejor, parece a mí. De 9 no, sino el de extremo rindió mejor. Él como extremo rindió mejor y eso se notó, por ejemplo, en la finalidad del Medellín por liga. El tipo jugó un partido, pues no perfecto, pero para las expectativas que se tenían de él, me parece que lo hizo muy bien. Y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo, lo sigo diciendo, si él hubiera jugado la final de Copa en que se pierde por penales, eh, hubiéramos ganado esa Copa. Hubiéramos ganado esa Copa. Del lado del amuleto, como dije antes, es un jugador raro, al que la displicencia no le permitió desplegar todo el potencial que quizás tenía, y aún así a base de colocación alcanzó a reunir 24 goles en sus más de 170 cotejos vestido de azul. Igualmente 24 goles es una cifra muy baja, me parece a mí. Y Pereira, bueno, estoy de acuerdo en que su ciclo está requete cumplido, y de todas formas, eso no quita que por un tiempo haya sido el eje del cuadro de Gamero junto a Larry Vázquez, que nunca haya desperdiciado un cobro de penalti, o que haya aportado 28. La cantidad de veces que me insultaron por hablar mal de Pereira. Pero es que las veces que fui al estadio el tipo se hizo echar. Dos veces, pues. Contra Águilas y el Clásico. Entonces, nada, nada. Está recontra cumplido. Me imagino que no se han tenido en cuenta por Bustos. A pesar de que todavía se sigue recuperando de su lesión de tendón de Aquiles, pero supo en su tiempo ser importante, sí, pero ya ahorita como como la séptima alternativa en el puesto. Goles y asistencias siendo centrocampista de primera línea. Considero que este es el sitio apropiado para el paso de ambos por la escuadra embajadora. Después de atravesar por casi 100 jugadores, finalmente llegamos a la categoría de aquellas incorporaciones que, a la postre, podríamos calificar como buenas. Daniel Ruiz. Sí, Entiendo que para una parte de la hinchada sí. Daniel Ruiz sea la cara de la derrota y es curioso como Millonarios ganó la liga cuando se marchó en 2023. Sin embargo, Mm. haciendo el balance general tuvo tramos donde su desempeño era superlativo, pasajes donde era el mejor jugador de la plantilla, sus 22 goles y 33 asistencias dan fe de un mediocampista al que siempre le faltó dar el golpe de gracia, pero al margen de esto, considero que la única mancha en su paso por el embajador es no haber ganado ninguna liga. César Carrillo. No, de pie, eso es de pie. El mejor gol de Copa Libertadores que le he visto a Millonarios lo hizo él, César Carrillo. ¿Cómo va a agarrar un balón de volea a mitad de cancha, clavarla a un ángulo? Golazo, golazo. Lástima el cuerpo médico que le acaba la carrera, pero es un golazo espectacular. Artífice total del triunfo contra el Corinthians con un soberbio golazo desde media distancia, le Parece a mi propinó tío, un bueno. triplete al Bucaramanga y aportó con goles importantes en el cuadrangular que sus compañeros no supieron respaldar en el encuentro definitivo contra América. Lástima por la lesión que tuvo, y que a la postre le costó su carrera, quizás si el final era distinto en 2019 le tendríamos aún más estima, pero así es el fútbol. Pongo juntos a los tres fichajes estelares de Ariel Michaloutzos: Ureña, Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras. En medio de Ya todo están lo tan malo, alto. pusieron la cara dentro del terreno de juego y respondieron con dignidad, a pesar de uno que otro gris, solo el tiempo dictará si al final son merecidos. La verdad, pues si tengo que hacer predicción sobre cómo van a terminar los fichajes, para mí van a terminar siendo los dos, no, los tres. Excelentes. Los tipos básicamente carrearon a un Millonarios horrible en defensa, en medio campo y en ataque no tanto porque los tres nueves eran buenos. De escalar posiciones en este ranking o todo lo contrario. Seguido a ellos, dos argentinos que arribaron en 2015 como pedido de Ricardo Lunari.
El primero es el ¿Qué Pocho jugador el Insua, un Pocho? jugador de una gran ¿Qué calidad jugador que el fue el Pocho? autor de gol número 5000 en la historia de Millonarios. Maxi. Y Maxi Núñez, que fue Mantengo que Maxi Núñez hasta la fecha es el último extremo capaz de meter un centro como la gente. Y eso que estuvo hace ya casi 10 años. Imagínate el tiempo que ha tenido Millonarios sin un extremo que meta centros. No que desborde y meta un pase atrás, no, un centro de costado. Me parece el último extremo capaz de poder levantar esa pelota. fungió en aquel plantel como un gran asistidor con unos centros muy precisos, que aunque fue perdiendo protagonismo también dejó goles y jugadas para el recuerdo. John Duque. Teniendo en cuenta que solo se valora lo deportivo, aunque fuera de la institución hiciera todo lo posible para ganarse el repudio de la hinchada, el tiempo en que duró el ingeniero fue uno de los pilares del equipo, un mediocentro trabajador, Bruto, eras capitán del equipo. ¿A qué te fuiste al verde? ¿A qué? laborioso que sin tener todos los reflectores es uno de los bastiones de la plantilla. Elvis Perlaza. Y sí, posiblemente una de las mejores redenciones futbolísticas Otro jugador de culto, la Perla. que se hayan visto en Millonarios, En pasamos de Millonarios exigir para su sentar salida a enseñan los videos de recordarlo hasta con Mojica. cierto aprecio, tuvo un buen año 2023, y fue quien puso el Y centro que remató a como Linares en que la sí. final. Ese envión final con estrella incluida es más que suficiente para trepar hasta este escaño. Jorge Arias. Otro cuya llegada fue impopular y que trabajó de forma honesta para ganarse su lugar. En la actualidad es un ciclo cumplido, pero eso no quita que de los infinitos centrales que vinieron para suplir a Juan Pablo Vargas mientras este jugaba en Centroamérica contra la Atlántida y Fondo de Bikini, fue el que mejor lo hizo, como para dimensionar que hasta en ciertos puntos la afición lo respaldaba por encima del costarricense. Tiene sus defectos como que es un penal ambulante, pero por lo menos ha estado por encima de las expectativas Sí, que había sobre Jorge él. ha cumplido. Wilker Fariñez. Debo reconocerle a la dirigencia que contratar a la figura de un mundial juvenil fue un excelente movimiento, más considerando que ya en su segundo encuentro con la camiseta embajadora estaba siendo campeón en Medellín gracias Ojalá lo vuelvan a hacer. Ojalá lo vuelvan a hacer. Me acuerdo que antes de la final ya estaba hablado de que se iba a comprar a Fariñez desde Caracas. Y dije, bueno, tenemos arquero porque se sabía que Viconi se iba a ir del equipo. Efectivamente se fue al fútbol mexicano. Llegó Fariñez y una locura total. a sus grandes atajadas. Le tocó coincidir con defensas poco férreas y de todas formas consiguió sacar la valla invicta en uno de cada 3 encuentros, con espectaculares intervenciones. Cómo olvidarme esa triple tajada que le hace a Nacional. Uf, creo que es la única vez que me he parado a gritar una atajada. Eso fue una locura. Y doble atajadas con las que hacía gala de sus enormes reflejos. Luis Carlos Ruiz. Jugador honesto, Un delantero con recorrido muy que había honesto este arribado a una jugador. edad muy avanzada y procedente de Cortuluá, y aún así dio inmediatamente un salto de calidad a la delantera albiazul. Jugador muy profesional y calidoso, me quedo con el penalti que metió en la final de Copa frente a Junior en 2022. Daniel Las lesiones lo Villalón. mataron. Su primer paso fue Lamentablemente. extraordinario, uno de los mejores de la De hecho, liga creo que ahorita está colombiana en su lesionado. posición, y esto le valió para ser convocado a la selección. Por fortuna para él pudo quitarse la maldición de subcampeonatos que arrastraba Qué en su jugador carrera, Giraldo. aunque se fue sin llegar a ese pico máximo de nivel de 2021, cumplió con creces y salió campeón con esta camiseta. Carachito Domínguez. Un jugador infravalorado, uno de los líderes del plantel que salió campeón de visitante frente a ambos rivales acérrimos en Las huevas que tienes que tener para patear un penal y clavarla al ángulo. En una final. Para sacar campeón al equipo de tus amores. Y encima, no solamente es el penal, jugaba bien. Últimamente, en su paso, no tenía un buen nivel. De hecho, él comete un penal claro y creo que se va expulsado contra Flamengo. Pero el tipo cumplió con 13 acá en Millonarios. cuestión de 2 meses, y contribuyó con 2 asistencias vitales para conseguir la 15ª estrella. Larry Vázquez. Pocos tienen la entereza de cobrar ese penal y colocarla donde la puso Larry, sobre todo con toda la responsabilidad que tenía ese penal.
Igualmente, cuando estuvo en un gran estado de forma, fue de mucha ayuda para el equipo, anotó uno que otro gol, y Uf, más qué allá de baches en pegada su la del nivel, tipo. los recuerdos positivos ganan más Qué pegada relevancia la en de comparación. Matías. Gran Matías de los central. Santos. El central charrúa con una temible pegada de media distancia y que comenzó a encarrilar la estrella 15 con su testarazo. El golazo que le mete a Viera a este tipo. No me olvidé. Golazo. De medio cancha, no sino de tiro libre. Pero como a 35 metros. Golazo. Aunque la imprudencia contra Morelo en el partido de vuelta fue sancionada como penal, por suerte esto no evitó que el embajador Sí, ahí se me asusté consagrara en el rentado con el local penal que frente a hizo. su Me vecino, asusté. con el uruguayo como uno de los protagonistas. Dejó golazos desde afuera del área, y cómo no, el grato recuerdo de ganar aquella liga contra Santa Fe. En la última categoría ya estamos hablando de verdaderos refuerzos, jugadores que alcanzaron un nivel Sí, superlativo o que probablemente con Cataño se haya hecho el mejor negocio desde que Amber Capital está en Millonarios. El mejor negocio. Porque se lo encajamos al Tolima. O sea, no, sí. El Tolima nos dio a Daniel Cataño y nosotros le dimos a Eduardo Sosa. A Eduardo Sosa. El día que se hizo este intercambio lo celebré. Yo sabía que ese tipo iba a rendir acá. En otro ambiente, en otra ciudad, en un entorno completamente diferente al de Ibagué, que estaba muy mal para él. Y cumplió. Con creces cumplió. directamente fueron los encargados directos de hacernos ganar títulos. Para empezar están Daniel Cataño y Juan Pablo Vargas, ambos quizás con sus piedras en el camino, pero que a fin de cuentas supieron ganarse el cariño de la hinchada albiazul durante largos tramos de su estadía. Tengamos en cuenta que al volante paisa lo intercambiamos por otro jugador que aparece en este escalafón como una de Eduardo las Sosa. decepciones, y que el tico es un mundialista que cuando estaba fino era por escándalo el mejor central que había en el fútbol colombiano. Henry Rojas. Lo mismo. Otro que tiene huevos para agarrar una pelota de volea en una final. Y encima venía de una pubalgia. Venía de una pubalgia que lo aquejó todo el semestre. Entró, el caballero hace lo suyo y se retira, prácticamente. Yo creo que ni siquiera tengo que explicarlo, el volante tolimense logró superar una difícil lesión, entrar de cambio en la gran final y anotar el Como gol si me del dijeran título que me cuando más cambian a Morgan complicadas Rogers se por Willy habían Bowling. tocado las cosas, Literalmente ese aportó fue el otras intercambio. 27 Literalmente. contribuciones de gol, pero ninguna de ellas tan relevante como ese zurdazo del 17 de diciembre del 2017. Y no podía faltar otro de las grandes Qué arquero hoy Collins. figuras de esa definición, el encargado de mantener la serie viva cuando el conjunto cardenal atacaba, Nicolás Viconis. El uruguayo fue determinante en esa liga al atajar una pena El máxima en las último arquero semifinales y uruguayo realizar competente providenciales vestido de azul. intervenciones. En general su paso fue muy bueno, pero sus últimos partidos fueron simplemente perfectos. Abriendo el top 5, el primero que instauró un récord goleador en torneos cortos, bota de oro de 2 torneos y campeón de liga y ¿Qué tal Superliga, Viconis? Lo Iron del amo. Valle. El Collins es un gran magandileño arquero. infló las redes rivales en 51 oportunidades y además Iron puso también, 19 pase gol, delanterazo. otro delantero. Yo cuando hago a veces preguntas sobre cuál es el mejor delantero que ha vestido la camiseta de Millonarios en este siglo, y yo pongo Uribe, Leo, Guasón y Carlos Castro. Si me van a escoger entre esos cuatro, me quedo con Uribe. Qué locura de delantero. Pero infravalorado que comenzó por banda y terminó siendo uno de los mejores delanteros embajadores en el siglo XXI. Fernando Uribe. El Fercho fue el único sobreviviente de la primera ventana de transferencias de Amber Capital con la De hecho, mi número favorito, aparte del 27, es el 20, por él. batuta de la institución. Se volvió un referente embajador superando el récord Casi todas mis goleador en torneos camisetas cortos, y cuando su relación con la las quiero hinchada tener se con el tensó, 20 regresó en por un honor a tercer él. ciclo para anotar un gol clave en cuadrangulares contra América y finalmente Uy, ese gol contra América. Uf, yo creo que ese gol, yo estaba nervioso porque ese día
empieza ganando el América con gol de Ramos, acá en Bogotá. Le habíamos ganado en Cali, con gol de Beckham. Pero ellos empezaron ganando acá con gol de Adrián Ramos. Y obviamente el nerviosismo de que como así que se nos va a escapar esta opción para casi que asegurar la final, ¿no? Porque era ganar y eliminar al América, prácticamente. Porque ya sería un combate entre Millonarios y Chico, ¿sí? Este gol de Uribe fue un desahogo completo. Uy, como sí De grité ese pagar su gol. deuda de salir campeón con la camiseta albiazul. 57 goles y 9 Tilden los de facho, no me importa. Este tipo es probablemente, asistencias para para el muchos, es el delantero mejor oriundo del delantero del Tolima siglo de Neopunto. Millonarios. En el top 3, Para Leonardo muchos. Castro. Incluso lejos de su versión más letal, Leo sigue repartiendo muchas anotaciones en todos los estadios del país, y ya es el delantero con más goles de todo el siglo gracias a sus 65 conquistas de las redes contrarias. Para remarcar su contratación, pues venía de ser campeón y goleador con el Deportivo Pereira, si Millonarios manejara Aún lo extraño. ¿Cómo lo van a reemplazar con Guillermo de Amores a este arquero? Por favor. este tipo de gestiones más Aún lo seguido, extraño. quizás nuestra posición hoy en día fuera muy distinta. La medalla de plata es para Álvaro Montero, todavía seguimos extrañando al arquero Guajira, que Demasiado alto atajó dos Montero. penales. No. No, 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 no. Eso sí fue un refuerzo completo. Te voy a explicar por qué. Millonarios venía de tener Cristian Vargas, Cristian Bonilla, Esteban Ruiz, Juanito Moreno, Camilo Romero, que ni siquiera debutó. Jefferson Martínez lo llegó a tener. Más que Viconis, sí, sí, más que Viconis. Es más que Viconis. Mucho más que Viconis. Se mandó sus cagadas, obviamente se mandó sus cagadas. ¿Qué arquero no se mandó alguna cagada alguna vez en su vida? Pero no, este tipo, si no es el mejor arquero de Millonarios en el siglo, pega en el palo, ¿no? Porque también está Burgues, también está Delgado, que de hecho Delgado es incluso considerado ídolo. Para mí es el segundo en lista, o el tercero en lista, detrás de McAllister en ese ranking de ídolos en Millonarios. Lucho Delgado. Pronto, en otro video seguramente explicaré para mí quiénes son ídolos, referencias y todo eso. No, pero Álvaro seguramente es top 3 arqueros de Millonarios en el siglo. Es en la tanda que nos dio nuestra última estrella hasta la fecha, y que era una garantía en la portería. 85 porterías Aunque imbatidas en sabes, sus hay 186. gente que también quiere mucho a Viconis y lo pone en ese listado de los mejores arqueros en el siglo. Entonces, tampoco es por desmeritar el paso de Viconis, pero no, Montero es top 3 seguro. Por ahí Burgues, Delgado, Montero o Montero, Delgado, Burgues. El tema es que no recuerdo a Burgues. Entonces, solo vieron por ahí los que tienen de 27 años para arriba, ponle, los de 30, los del arroz con huevo, ponle, que lo vieron a Burgues. Yo no lo vi. A mí me tocó ver fue a Delgado. A Delgado me tocó ver a Nelson Ramos, también se me olvidó mencionarlo, Nelson Ramos. También me tocó ver al mismo Viconis y pues me tocó ver a todo ese bodrio de arqueros que dije anteriormente. 6 partidos, y tan solo 150 goles encajados. El único ídolo embajador en el siglo XXI, para los perros que siempre dicen que el millonario se gradúa de ídolo a cualquiera. Este es el único ídolo de millonarios en el siglo XXI. Son los registros de un guardameta de jerarquía que está próximo a disputar una Copa del Mundo. Y finalmente, la mejor incorporación que tuvo Millonarios desde 2014, el regreso de Macalister Silva.
Pase lo que pase con el capitán en el futuro, ya se ha constituido como un ídolo de la institución, con más de 460 partidos con la camiseta del club de sus amores, 63 goles y 65 asistencias, además de ganar 2 ligas, 2 superligas y una Copa Colombia en la que marca el gol del título. Sea cual sea tu opinión de Maca actualmente, hay que aceptar que merece ser el mejor posicionado en esta clasificación, puesto que se ha convertido en historia viva del club embajador, y será muy difícil que en el futuro podamos reemplazarlo en todo su esplendor. Ahora bien, antes de pasar con las conclusiones del vídeo, seguramente habrás quedado esperándote la aparición de un Falcao. jugador, Falcao García. Tranquilos, no me olvidé de él, pero me gustaría que ustedes en los comentarios me ayudaran a situar al Tigre en una categoría del vídeo y que me den sus razones, teniendo en cuenta todas las aristas de su paso por Millonarios. En este vídeo se analizaron 120 jugadores contratados por Millonarios desde que Gustavo Serpa es el accionista mayoritario, 13 quedaron situados en inchequeables por pocos o nulos minutos, 26 entran directamente en la categoría de horribles, otros 16 llegaron con altas expectativas para al final salir con un chorro de babas y defraudar a la hinchada, 19 tuvieron pasos olvidables o 21 fueron rendidores o aceptables si somos muy condescendientes, de 16 jugadores se puede afirmar que dejaron gratos recuerdos o aportaron un buen nivel durante su estadía, y solo 9 entran en la categoría de verdaderos refuerzos. Distribuidos por posición, han llegado 11 arqueros, 20 centrales, 12 laterales, 36 mediocampistas, 20 extremos y Esa 21 delantera. delanteros. Aparte Acá a Vanegas lo invitó un amigo. Literalmente Vanegas es el payaso en el ejército, la imagen del ejército, y hay un payasito colado. Literalmente Vanegas es ese. 36 mediocampistas, 20 extremos y 21 delanteros. Aparte 24 de estos 120 jugadores analizados son extranjeros. 6 argentinos, 5 venezolanos, 4 uruguayos, 3 paraguayos, 2 chilenos, 2 ticos, un peruano y un brasileño. La conclusión final es que solamente al 38% de todos estos futbolistas que trajeron en este Muy periodo de bajo. 12 años se les puede decir que tuvieron como 38, mínimo un 38% en 12 años me parece muy bajo. paso rescatable o medianamente decente, y si somos más estrictos, esta cifra disminuye al Muy 20%, bajo, considerando muy solo bajo. aquellos con estadías realmente buenas. Ahora, me gustaría saber tu opinión de este vídeo y del modelo de contratación de Millonarios, los estaré leyendo en los comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión, muchas gracias a todos los que No, no, de pie. Gran video el de mi amigo Quique Millos, en el cual voy a dejar su like. Acá está. De hecho, ya lo había puesto antes. Y de hecho, ya había comentado. Acá está. Sí, para mí Falcao es rendidor. Para mí Falcao es rendidor. Se echó el equipo al hombro en dos cuadrangulares seguidos, marcó goles importantes, por ejemplo en Medellín para empatar, contra Santa Fe, contra Pasto, en Bogotá. Y en el otro cuadrangular, contra Santa Fe, contra Nacional, contra Once Caldas, fue importante y se echó el equipo al hombro en una manada de pecho fríos. El único que sacó la cara fue él. Pero hay un punto que le resta mucho, el tema físico. Siempre le ha restado acá en su paso en Millonarios. Siempre le restó mucho el paso físico, el físico a Falcao acá. La verdad, yo no sé, si se quiere quedar acá el otro semestre, tiene que estar desde el día uno y el día uno es el 16, el 16 de junio creo que es que entra. Si no está, pues, muchas gracias por haber venido. Lástima quedará el dolor de no haber ganado nada. Pero pues nada, para mí, eh, Falcao está en rendidor. Y eso sería todo.